Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. Durante mucho tiempo yo he estado viendo videos sobre cómo mejorar mi vida y ahí uno puede ver, mira, tienes que meditar, tienes que cambiar tu forma de pensar, aprender a aumentar tu valor como persona y salen distintos videos sobre en general es cómo mejorar el atractivo de una persona, en un hombre, definir tus metas, sé disciplinado, que aléjate de personas tóxicas, que limpia tu pasado, que vuelve a reprogramar tu cerebro, ocupa neurolingüística, que ocupa terapia y una infinidad de cosas y en Internet está extremadamente bombardeado y todas tienen razón. Pero en mi experiencia lo que ocurre es de que donde yo comencé todo fue entendiendo el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Es una concepción que tienen la cábala, que es el misticismo judío, que es el planteamiento de cómo es tu alma. Es decir, hasta que uno entiende qué es el alma, hasta que uno hace un análisis de cómo está su alma y qué es lo que tiene que cambiar exactamente en su alma, es que todo lo demás funciona. Y en este video lo que vamos a ver es una pasada rapidita de lo que es el planteamiento del árbol de vida. En mi caso, lo que a mí me ayudó para poder superar muchas cosas de la vida fue primero comenzar a entender esa parte. Y muchos plantean de que la cábala es algo que brujería, que es hechicería, y hay una cábala que es más bien psicológica. En este canal hay varios videos donde hago referencia más que todo en la parte de cábala o misticismo judío. Hay unos videos que habla como cuál fue el error de Job, el problema de Salomón, que entonces se entiende un poquito más lo que es el árbol de vida. Se puede tomar cursos para entender mejor el árbol de la vida. Hay más material en internet para entender qué es el árbol de la vida. No es algo que se va a entender a buenas a primeras. Puede estudiarlo un poquito más con Wikipedia, pero mi recomendación es más bien que el entender el árbol de la vida no es de solo una leída, hay mucho detrás del árbol de vida, hay mucho detrás del entender y más bien podríamos pensar que este es el ADN del alma, es decir, todo lo que hay en el alma está basado en este ADN de 10 posiciones, que cuando uno entiende estas 10 posiciones, qué es lo que tiene que trabajar, entonces todo lo demás le va a funcionar. Es decir, mientras no entienda cómo balancear el alma, mientras no entienda por qué usted es como es, lo demás no le va a funcionar, porque usted puede decir, mire, voy a aprender a meditar, voy a meterme a estudiar para aumentar mi valor, voy a aprender a invertir, voy a estudiar más espiritualidad. No le va a funcionar nada mientras no encuentre los valores básicos. Es como decir, usted no puede mejorar su salud física si primero no se hace un análisis de sangre, no se hace un análisis de cómo está su corazón, su triglicéridos, su colesterol, cómo está su grasa, cómo está y es porque empieza a tomar suplementos alimenticios que le dicen en otros, esto le va a ayudar y de repente viene y dice, por tomar estos suplementos me funciona en esto, pero no me funciona en lo otro. O sí, ¿por qué a otros sí le funciona ese suplemento y a otros no? Porque lo primero que tiene que hacer es consultar con un doctor o consultar qué es lo que realmente tiene adentro en su sangre, en su cuerpo, en su psique. Por ejemplo, uno puede decir, mire, hago mucho ejercicio, pero no adelanto. Sí, pero lo que usted no sabe es que primero tenía que haber aumentado su nivel de hierro, su nivel de zinc, para que todo lo demás le funcione. Entonces, a mi juicio, mientras uno no hace una buena exploración de sus 10 áreas del árbol de la vida, de sus 10 áreas de su alma, y no las va a lograr hacer un balance, por más que esté haciendo meditación, por más que esté haciendo espiritualidad, por más que esté tratando de decir, es que yo estoy eliminando mis relaciones tóxicas, pero vuelvo otra vez a caer, sí, porque usted no ha balanceado las partes del árbol de la vida. Y ahí le puedo decir que hay un montón de cursos en internet de cabalistas. Hay uno de Mario Sabán, otro de la escuela de los que fueron seguidores de Mario Sabán, muy buenas, pero cada una de estas escuelas le va abriendo un poco más los aspectos del árbol de la vida y le digo, la ayuda de un terapista que entiende lo que es el árbol de la vida es algo que le va a ayudar muchísimo a primero a limpiar, a reestructurarse para poder que todo lo demás que le dicen en internet, que usted tiene que darse valor, que usted tiene que darse respeto, que usted no está aprendiendo a limpiarse, que tiene resentimientos, que usted no se abre a nuevas ideas, etcétera, etcétera, que usted se siente incapaz. Nada de eso le va a funcionar porque todo tal vez le queda a nivel del consciente, pero tiene que bajarlo al inconsciente. O por ejemplo, usted dice, yo no me daba cuenta de que yo no me amaba. ¿Por qué? Porque primero tenía que explorar el árbol de la vida, entender cómo le funcionaba su alma para entonces decir, ya entendí, aquí es donde tengo que trabajar. De hecho, en internet hay una página donde le hacen preguntas para que así le dicen, mire,
Así es como está su árbol de vida. Estas son las áreas que tiene que mejorar, estas son las áreas que tiene que balancear. Y en mi caso yo le digo, eso me ayudó mucho para primero entenderme y una vez que yo me entendí, entonces me di cuenta que tenía que hacer cambios. Por ejemplo, a mí me pasaba que al final de año, siempre lo que yo hacía era darle un regalo a varios vigilantes de portería, pero de repente después de estudiar el árbol de vida me quedé, ¿por qué lo hacía? ¿Lo hacía por amor o lo hacía para ganarme la aceptación de ellos? Es decir, lo estaba haciendo porque los amaba o porque en el fondo lo que yo quería era que ellos me validaran como una persona buena. O lo hacía porque así encontraba la aceptación de Dios, pero en el fondo todo eso, aunque parecía que estaba haciendo algo bueno, lo estaba haciendo desde una base equivocada. Es decir, sí era bueno ayudar a las personas más necesitadas, pero el enfoque que yo le estaba dando era el equivocado. Y con esto pasemos a lo que es el árbol de la vida. Y como le digo, es una explicación bien básica. Para poder aumentar un poquito más en esto, yo voy a dejar al final unos cuantos videos sobre los que he hecho en este canal, sobre las referencias del árbol de vida. Pero en el playlist que tengo en el canal sobre cábala, misticismo, cómo manejar el dolor, el mal, le va a ayudar un poquito más a ver lo que es el árbol de la vida. Y sí le digo, lo mejor que les puedo recomendar es que puedan estudiar mucho más a profundidad el árbol de vida. Yo sé que en otras ocasiones llegan a puntos más raros, como por ejemplo meter con astrología o meterlos con los patriarcas, etcétera, pero yo lo quisiera dejar de una forma bien simple. Antes de pasar, el árbol de la vida es una concepción de la cábala y uno dice, ¿en dónde está? Bueno, ellos lo toman una parte de los libros de los reyes, donde hace una referencia, pero para mi gusto, yo más veo que Génesis 1, en vez de estar hablando de la creación del mundo a nivel evolucionista o creacionista, es una forma metafórica de hablar de cómo fue creado el ADN, sí, el ADN del alma. Y ahí les voy a dejar al final ese video sobre que hago esa referencia de ese video pero dicho esto, esto va a ser una introducción bien, bien sencilla sobre el árbol de vida, pero es más para dejar ese gusanito, esa semilla, para que cada uno vaya explorando un poco más y conociendo. Miren, sé que a primera vista se ve una cosa muy complicada, pero quisiera dar una introducción rápida. Esta es la base del árbol de vida. El planteamiento de los cabalistas es de que son 10 áreas donde está definida el alma. Esta primera parte es la que es lo mental, esta es la parte emocional y esta es la parte del mundo real. Y aquí se abren 22 caminos, 21 caminos que hacen referencia los cabalistas judíos a las 21 letras del alfabeto hebreo. Pero no vamos a profundizar más bien con eso, nos vamos a quedar en la base en que en el área mental ellos hacen referencia a que esta es la corona o donde entra la luz eterna de Dios, y la parte mental está hecha de la sabiduría que le llaman, esta es Jochma en hebreo, el entendimiento que es Binah o la parte de procesar la información, es decir, esta es la parte intuitiva y esta es la parte consciente del cerebro, la parte izquierda y la parte derecha del cerebro. Aquí le llaman Keter, que es donde entra toda la luz o lo que hacen referencia a toda la información de parte de Dios. La parte emocional, esta parte de aquí, aquí es donde se llama la misericordia, la bondad, en hebreo es Gesed. Esta es la parte de severidad, donde se llama Geburah, que esta relación entre estas dos es la relación donde puede darse las relaciones humanas. Si, por ejemplo, una persona es demasiado bondadosa, está desbalanceada. De hecho, cuando todos los desbalances que tienen o mucho o poco, lo que produce es maldad. Es decir, hay demasiada sabiduría o muy poca sabiduría con respecto a demasiado entendimiento o ningún entendimiento. Eso va a producir un desbalance. Es decir, el desbalance es si cada una de las áreas está o mucha o poca, o está mucho de un lado y poco del otro lado. Por ejemplo, puede tener mucha misericordia con los demás. Si tiene demasiada bondad con los demás, va a producir un mal para ellos y un mal para nosotros mismos. O si tiene poca bondad, también produce un mal para usted y un mal para los demás. O bien, usualmente, si tiene mucha bondad, usted va a ser una persona poco disciplinada, no tiene severidad, no pone límites, es muy bondadoso y usted no pone límites. Va a generar que una persona así, caiga en manos de un narcisista. Es decir, un narcisista es alguien que está desbalanceado porque tiene mucha severidad, se enfoca mucho en sí mismo y no se enfoca en los demás. Se enfoca mucho en los demás, pero no se enfoca en sí mismo, se traiciona.
De este lado es el lado de dar y este es el lado de recibir. Uno tiene que aprender a dar, pero también uno tiene que aprender a recibir, tiene que estar en un balance. Las personas que son demasiado altruistas, demasiado amorosas, hay un desbalance. No es que sea bueno. Y pareciera como que mientras más amor da, pues es mucho mejor persona. No, tiene un desbalance que está produciendo maldad hacia usted y hacia los demás. De aquí, este es el área de las relaciones con los demás. Este es un área distinta. Aquí se llama victoria, se llama netzach y este se llama esplendor o hod. Pero aquí está el área de la creatividad, de las emociones y aquí está el área de la lógica. Es decir, una persona demasiado creativa también va a ser una persona que falla. O una persona que no tiene ninguna creatividad, no le interesa la música, aprender música, no le interesa el arte, va a ser una persona bien opaca, fría, no está desbalanceada. Pero por otro lado, una persona extremadamente lógica. Y aquí solo me quedo yo en la serie de televisión Viaje a las Estrellas con el señor Spock, que él era full, totalmente lógico, pero totalmente lógico, él muy con mucho entendimiento, con mucha fuerza mental, muy severo, muy frío, pero esto también es un gran desbalance. En cambio aquí era una persona más emocional y el Capitán Kirk, él tenía ese aspecto de que en Viaje a las Estrellas, en la primera versión, en que él podía ser el capitán porque podía manejar tanto el área emocional como el área lógica. Spock se veía un superhombre, porque era frío, era calculador, pero siempre quedaba corto. Y siempre él quedaba que no entendía por qué al final se resolvían muchos problemas con el área emocional. Es decir, él podía recibir, pero no podía dar. O sea, estaba desbalanceado. Y aquí podían estar haciendo un buen balance entre alguien muy emotivo y una persona lógica. Pero las relaciones tóxicas se dan cuando hay un desbalance. Por ejemplo, es una persona que le gusta dar mucho, y siempre se va a juntar con una persona que quiere recibir y no quiere dar. Y al final se da la relación tóxica. ¿Pero por qué caemos en relaciones tóxicas? Porque un área solo quiere dar, es creativo, tiene mucho amor por los demás, él está buscando más sabiduría y siempre va a caer en manos de una persona fría, dura, severa, lógica, que lo va a controlar, que lo va a dominar. Entonces, claro, es como que por los opuestos se atraen, pero es porque este está muy extremo y se va a meter con el otro muy extremo, se van a hacer daño, pero entre los dos como que se neutralizan, pero aunque es como que decir, una persona muy emotiva con una persona muy lógica, una persona muy amorosa con una persona muy severa, pero se van a estar haciendo daño entre ustedes dos. Eso va a provocar mal. La única forma de poder salir adelante es de que cada uno primero tiene que balancear cada una de sus áreas. Y entonces, al balancear tanto su área mental y su área emocional, va a lograr la belleza. Y la belleza es que está todo controlado, está todo balanceado. La fundación se le llama Netzah, que es las relaciones humanas, el tener un ambiente social. Y lo que le llaman el reino, le dicen Malhut en hebreo, pero es cómo nos relacionamos con el área física. Entonces, en Kabbalah dice, primera razón que uno tiene que trabajar, porque en otros videos dice, tiene que trabajar su disciplina, pues sí, no la va a poder trabajar si no aprende a balancearse con las otras áreas. Es decir, yo quiero ser una persona muy disciplinada, sí, pero no va a poder lograr una disciplina saludable, puede tener una severa disciplina y maltratar a los demás con su disciplina. Pero para tener una disciplina correcta, usted tiene que aprender a tener un buen análisis en su mente. No puede tener un buen análisis en su mente si no ha aprendido a tener sabiduría. No puede tener una disciplina saludable si no ha aprendido a amar a los demás. No puede aprender a tener buena disciplina si también no has aprendido a ser una persona creativa y viceversa. Es como que todo está interconectado y usualmente nos enfocamos en tal vez en desarrollar fuertemente un área sobre las demás áreas de nuestra alma y al final es como decir, desarrollo mi brazo derecho y hago mucho ejercicio con mi brazo derecho, pero no con el izquierdo. O desarrollo mis brazos, pero no desarrollo los hombros. O desarrollo la parte de arriba de mi cuerpo, pero no desarrollo la parte de abajo. O desarrollo todo mi cuerpo, pero tengo malos los triglicéridos, los colesterol por dentro. O desarrollo mi cuerpo, pero no logré desarrollar mi mente. O desarrollo mi mente, pero solo desarrollé una parte de mi mente. O sea, aprendí a ser muy analista, pero nunca aprendí a cómo invertir, nunca logré desarrollar mi sabiduría. Entonces, es de encontrar qué áreas son las que son débiles, porque usualmente cuando un área es débil es porque está siendo dañada por otra área suya que es demasiado fuerte. Es decir, tiene que lograr balancear áreas que están muy arriba, tiene que bajarlas y áreas que están muy abajo, tiene que subirlas. Quizás por eso la Biblia dice, todo monte será bajado.
y todo valle será alzado. Lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es decir, no puede estar ni muy, muy, ni tan, tan. Por esa razón, también Aristóteles planteaba de que el mal es cuando hay exceso o detrimento. Por ejemplo, da mucho amor o da nada de amor. O es una persona que solo se enfoca en el área relacional, pero no se enfoca en aprender, en analizar, en discernir. Ahora, en la Biblia, en Daniel 12 dice de que uno no puede aprender a tener entendimiento si uno no ha aprendido a aprender a analizar, a discernir, y eso solo se logra cuando uno estudia la ley de Dios para aprender a discernir lo bueno y lo malo. La sabiduría no la puede lograr mientras dice uno, mire, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Mientras uno no respete las cosas de Dios, las cosas sagradas, entonces no puede venirle la sabiduría, porque esto viene desde la corona, desde Keter, que Dios trae eso y lo va limpiando. Por ejemplo, en Génesis hace una referencia, bueno, lo dejo en ese video, pero es como que tiene que aprender a discernir aquí es donde dice que separó la luz de las tinieblas, es decir, de aquí es donde separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, es decir, aprendió a discernir ciertas cosas, pero lo que siempre busca la cábala es que tiene que unificarse. No puede estar este muy extremo y este muy caído. No puede ser, por ejemplo, en el caso tal vez de los fariseos era que ellos eran muy fuertes mentalmente, pero no tenían ninguna sabiduría. O no le pasa que hay personas que han estudiado muchas maestrías, pero nunca han logrado tener la sabiduría para poner un negocio o salir adelante en su vida. O, por ejemplo, pudieron tener la sabiduría de crear un negocio, pero nunca tuvieron esta balance para tener misericordia, amor, para llevarse bien, o tener una familia feliz, hijos felices, pero tuvieron la inteligencia para poder hacer muchas cosas, pero a costa del amor. Ahora, esta parte de aquí, la fundación, las relaciones humanas, es donde dice, este es el yo social, el yo que conocen los demás, mi reputación, pero este es el yo real. ¿Cómo es que uno va, dice la cábala, uno va ascendiendo a mundos superiores? O la otra forma de decirlo es, uno va mejorando, porque a veces en el misticismo le ponen frases muy rimbombantes, pero al final es algo tan simple como superarse la vida, ser mejores. Uno puede, mientras uno se unifica, es decir, unifica tanto el dar como el recibir, unifica tanto tener suficiente sabiduría con relación a su inteligencia. Usted tiene suficiente área emocional como área lógica. O sea, no solo se enfoca, si de repente dice, yo solo me enfoco en lo lógico, yo solo me enfoco en aprender, yo solo me enfoco en tener disciplina. Usualmente los canales de YouTube solo se enfocan en esta área, en desarrollar su lógica, desarrollar su disciplina, desarrollar su entendimiento. Pero no va a lograr desarrollar su vida mientras no pasa por esta área. Cuando, por ejemplo, hablan de la meditación, de meditar mucho, aquí está hablando de esta referencia de la corona y de la inteligencia, o sea, abrir más su área intuitiva. No va a poder tampoco mejorar su vida si también no aprende a meditar, a orar, a tener misericordia consigo mismo y con los demás. Porque usualmente el que tiene mucha misericordia con los demás, rara vez se tiene misericordia con uno, o sea, se está autotraicionando. ¿Y cómo puede evitar autotraicionarse? Porque usted tiene que balancearlo con la disciplina, con la sabiduría, con poner límites. Pero como uno dice, es que no me han enseñado a poner límites. De hecho, en la religión me dice que tengo que amar y amar, aunque y que hagan conmigo lo que quieran y los demás tienen que deciden lo que yo tengo que hacer con mi vida, yo solo tengo que entregarme. Se está traicionando, nunca va a poder salir adelante en la vida. Tiene que aprender a tener áreas de creatividad, de poder pintar, de poder disfrutar la música. Estas son las áreas emocionales, estas son las áreas lógicas. Entonces, una persona que solo piensa mi reputación, pero tiene una doble moral, ¿por qué? Porque una cosa es su yo social y otra cosa es su yo real. Por ejemplo, una persona que una cosa hace en la casa y otra cosa hacia afuera, está separado su yo social de su yo real, porque este es el yo social de relaciones humanas, pero al final no, este es el yo real. Cuando ya uno lo tiene todo muy balanceado, entonces llega a estar en una belleza. Y cuando ya se balancea todo, es que puede lograr subir y ascender hasta la corona. Ahora, esta parte de aquí del reino es la parte física, que si por ejemplo, ¿dónde es el exceso? El exceso es cuando solo se preocupa de yo quiero tener más dinero, más reputación, quiero ser más bello, tengo que tener más cosas materiales. Está en desbalance. O el otro extremo, yo no ahorro, yo no pienso en el futuro, yo me quedo tranquilo en la vida, yo no me enfoco en estudiar ni en prepararme. Está también desbalanceado, no está en un balance en el mundo real. Mientras no balancee su mundo real de
entre lo que usted quiere del mundo real y lo que no necesita. Por ejemplo, decir, yo quiero otra casa, yo quiero otra casa. Por ejemplo, las personas ricas que van a su casa de campo una vez a los 2 meses, porque también tienen su casa en la playa, su casa en el lago, tienen demasiado exceso de una cosa, está desbalanceada. Nunca van a lograr llegar a la belleza. Y dice, sí, logré tener mucha riqueza porque tenía mucha reputación, tenía mucho esplendor, tenía mucha disciplina, tenía mucho análisis, pero le faltó la misericordia. Tal vez dice, sí, pero yo también soy creativo, soy artista, sí, pero si una de las áreas la dejó desbalanceada, no va a llegar al área de que es de la belleza, del esplendor. Y en la cábala lo que dice es que hasta que uno logra balancear todo y todo se unifica y llega a la belleza, entonces el alma de uno va a poder trascender. O sea, en el misticismo habla de 4 niveles del alma. El alma nefesh, que es el alma carnal, animal, que si solo se queda en esta área, va a estar en un alma de animal que solo quiero mis instintos. Pero puede estar aumentando su nivel de alma a un alma ruaj o espiritual porque está pensando en los demás, está pensando en superarse. Pero hasta que uno llega al nivel de alma nefesh, es que uno logra encontrar propósito en la vida. Y hay varios videos en YouTube que hacen referencia de que uno nunca va a lograr llegar a ninguna parte en la vida si no tiene un propósito en la vida. Pero nunca vamos a lograr encontrar el propósito en nuestra vida si no hemos balanceado nuestra alma. Mientras uno no ha, mientras uno no ha logrado balancear su área mental y su área espiritual, no, y después unificarlo, no va a encontrar el propósito de su vida. Mientras no encuentre el propósito de su vida, mientras no encuentre su belleza, no va a poder trascender su alma a mundos superiores o acercarse a Dios. Es decir, puede ser una persona muy exitosa a nivel social, puede aparentar algo, pero a nivel real uno dice, yo no soy bello, yo tal vez tengo muchas propiedades, muchos amigos, muchas personas me aman, parece ser que yo amo a los demás, que soy disciplinado, pero hay algo que no está bien balanceado, no encuentra el propósito de su vida. Y Fyodor Dostoyevsky hace referencia en un cuento que se llama El submundo, donde dice de que todas las personas buscamos al final de cuentas propósito, sentido a la vida, para qué vivimos, pero podemos estarlo disfrazando con algo religioso, pero al final sabemos que nos estamos traicionando, que nos estamos engañando, porque solo nosotros sabemos la verdad, que no hemos encontrado el verdadero propósito. Pensamos, el propósito de nuestra vida es tener dinero, salir adelante, tener una buena profesión, un bonito compañero, compañera, buenos hijos, que salga adelante, esa es parte, pero al final nuestra alma sabe en el fondo que no hemos trascendido, que por el propósito por el cual venimos en la vida no lo logramos cumplir y nunca lo logramos cumplir porque nuestra alma quedó desbalanceada. Entonces, en la filosofía, en la teología cabalista de misticismo judío, es tan rica que nos dice, si uno realmente quiere superarse espiritualmente, no religiosamente, tiene que comenzar entendiendo su alma, tiene que comenzar con el árbol de vida, tiene que comenzar estudiando esto para que después todos los videos que le salen en YouTube de mejorar su vida, de aumentar su espiritualidad, de conocer el propósito de su vida, porque al final los videos de YouTube le dicen a Fyodor Dostoyevsky, mire, es que el hombre al final necesita de tener sentido su vida, conocer su propósito. Hemos venido a este mundo con un propósito y cuando nos muramos vamos a saber si sí o no, o aquí cuando uno logra esto va a encontrar la verdadera felicidad, porque su alma pasó de ser carnal, espiritual, a un alma que trascendió a un Neshama. Pero sí, hay 2 áreas más de alma mucho más superiores que muy pocas personas han logrado en la historia lograr, pero mientras más nos enfocamos en subir nuestra alma, más nos enfocamos en llegar a la plenitud de estar cerca de Dios, de no quedarnos a un nivel de Malhut, de nivel del mundo físico. Pero igual todo esto tiene su área también que en otras filosofías nos dicen, sí, es cierto, por aquí es, pero es en el misticismo judío que es como que engloba todo los demás enfoques y lo estructura más. Y como le digo, esto ha sido solo una pequeña, ínfima introducción. Y lo vamos a dejar hasta acá, pero sí, con esto quiero dejarles esta idea para ver otro video del canal o para volverlos a repasar, para estudiar mucho más esta área, porque lo contrario, le digo, aunque vea un montón de videos de YouTube, no le va a lograr encontrar que tenga eso, funcione, mientras no haya primero arreglado el ADN, lo más profundo. Es como decir, le repito, es como que está haciendo ejercicio, está estudiando, pero no reparó en lo más profundo de usted, en sus triglicéridos, en su colesterol, no limpió su pasado, no limpió su resentimiento, siempre se quedó pensando que no merece lo bueno, entonces no le funcionó todo lo demás porque tenía que arreglar otras áreas.
Entonces, solo les dejo esta idea y espero que les guste. Si es así, pues compártanlo con otras personas y voy a tratar de hacer otros videos más para entender más esta área. Hasta la próxima.